Y póngase de pie conmigo, hermanos. Póngase de pie conmigo. Vamos en esta mañana a continuar con nuestra serie de 1 de Corintios. Vamos al capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, vamos a leer verso 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién, hermanos? La roca era Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por mis hermanos que están aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te hemos adorado, Señor, te hemos cantado, hemos exaltado tu nombre, y ahora, Señor, queremos, Señor, exaltar tu nombre también escuchándote, poniendo atención, Señor, a tu palabra. Señor, prestando no solamente nuestro oído, sino también nuestro corazón para ser hacedores, Señor, de ella. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu pueda ministrar nuestros corazones, Señor, para poder aprender, crecer, avanzar, Señor, madurar y dar fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo eso asiento, hermanos. Vamos a la introducción, hermanos, del capítulo 10, ¿verdad? Cada semana estamos tratando de tomar un capítulo de la primera carta de los Corintios. Y ahora vemos en este capítulo, hermano, como Pablo les dice que se engañaban a sí mismos, porque abusar de su libertad no solo dañaba a los creyentes débiles, cuya conciencia quedaba ofendida, sino que también ponía en peligro, hermano, su propia vida espiritual. La libertad o el libertinaje que se conoce es dañino, no solamente dañino para la vida personal, sino también dañino porque estorba a otros a crecer. Porque pues hay mucha gente que, hermano, pues está esperando, ¿verdad? O mejor dicho, siempre está observando nuestros pasos, y muchos de ellos son débiles. No podían vivir por mucho tiempo en el borde extremo de la libertad sin caer en la tentación y luego en el pecado, hermanos. Sí, porque quien juega con lumbre tarde que temprano se quema, ¿verdad, hermanos? El cristiano amoroso y maduro no busca usar su libertad hasta el extremo para ver cuánto se puede acercar al mal sin quedar dañado. En otras palabras, yo no puedo ir y buscar una tentación. No puedo hacer eso para demostrar mi madurez o mi vida fuerte espiritual. No puedo hacer eso. Tengo que mantenerme a los pies de Cristo. Cuando un cristiano llega a tener tanta confianza en su propia fortaleza que piensa que puede con todo, tiene exceso de confianza y está en grave peligro de caer. Estas amonestaciones son las que Pablo menciona, hermano, y son para nosotros también como iglesia de Cristo. Y eso es importante. Aprendamos que el amor de Dios, hermano, ¿verdad? Nos centraliza, nos lleva a una vida céntrica en Cristo. Ni ser personas libertinas que usamos el libertinaje, la libertad como libertinaje, como excusa para el pecado, ni tampoco llegar al lado extremo, hermano, del fariseísmo, de la vida religiosa, ¿verdad? Ambos extremos son malos. Siempre el amor te centraliza, el amor a Cristo, el amor a tus hermanos te va a centralizar. Póngalo en práctica, ¿verdad? El amor, la misericordia. Sé que debemos de ser personas que conocemos la palabra, debemos de conocer la palabra, debemos de conocer doctrina, teología, debemos de conocer la palabra a profundidad. Pero todo ese conocimiento, si no tiene el amor de Dios, nos va a deforma a las personas. Así es que tanto así como la ignorancia, como el pretender que conocemos mucho, es una deformación de nuestras personas. Vamos al punto 1, recordatorio del abuso de la libertad. Continúa adelante. Israel fue libre, pero olvidó el favor de Dios, hermano. Olvidó el favor de Dios. Ya lo leímos el verso 1 al 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoren. Fíjate cómo dice, les recuerda Pablo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Vemos cómo Dios favoreció a Israel, ¿o no, hermanos?
Era un Dios que había favorecido a su pueblo, pero olvidaron el favor de Dios. ¿Y qué pasó por olvidar del favor de Dios, hermano? Bueno, ¿verdad? Dios los entrega a la desgracia de su malagradecimiento. Como cristianos no hay cosa peor que ser malagradecidos con Dios. Debemos de estar siempre, hermano, agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor siempre, constantemente nos favorece. En el día de hoy el Señor nos favorece, pero no solamente el domingo, Dios nos favorece cada día. Sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Y debemos de aprender eso. Éxodo capítulo 3, verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna y de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Vemos cómo el Señor, hermano, los cuidaba. Y así el Señor, hermano, nos cuida y nos guarda. Si no fuera la protección de Dios sobre nuestra vida, hermano, Satanás desea nuestra destrucción. Él busca nuestra cabeza. Él desea destruirnos. Si el Señor no pusiera su misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras personas, hermano, el enemigo ya hubiera hecho pedazos nuestra vida, la iglesia, los hogares, la familia, las personas, nuestros hijos. Satanás ya hubiera, en otras palabras, mire cómo está el mundo, así estuviéramos nosotros en esa condición si Dios no hubiese favorecido nuestra vida. Entonces, por lo tanto, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser agradecidos y no cometer ese error de Israel. Continúa adelante, Israel también tomó algo de Cristo, hermanos. Dice el verso 4 y 5. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. El 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Algunos, hermanos, creían que esta roca que seguía o que iba con el pueblo de Israel era una leyenda antigua, de una piedra que ellos llevaban simbólicamente. Pero vemos que sea una leyenda o sea algo real, que Cristo andaba con ellos, hermano. Una de las cosas que tenemos que entender que, hermano, en realidad el Señor Jesús siempre está con nosotros. Y no nos deja, y no nos abandona, mis hermanos. Y esa es una realidad. A veces se escucha uno ciertas cosas de la gente. Escuchaba hace poco una persona que decía unas cosas muy extremas. Muy extremas. Se refería a que incluso Cristo nos acompaña en nuestro pecado. Pero no, yo creo que el Señor Jesús, hermano, en ese momento, Él simple y sencillamente no participa de nuestro pecado. Eso no es posible. Eso no es posible. Así es que el Señor nos acompaña y es importante que nosotros obedezcamos, porque Él está con nosotros. Así como Israel, dice la Biblia que la roca los acompañaba, así Cristo está en nuestra vida, Cristo está en nuestra persona y Él, hermano, está con nosotros. Ahora dice aquí el verso 5, hermano, que muchos de ellos, por ser personas no solamente malagradecidas, sino idólatras también, hermano, habían pecado en contra de Dios. Y dice la Escritura que quedaron postrados. Quedaron postrados. Mucha gente que lamentablemente por no vivir conscientes de la presencia de Cristo en sus vidas, hermano, quedan postrados a través del tiempo. A través del tiempo hay mucha gente que dice, no, es que me desanimé. Y entonces en su desánimo empiezan a buscar excusas, empiezan a señalar a otras personas. No, me desanimé porque esto que hizo el pastor. Me desanimé por esto que hizo el hermano. Y empiezan a buscar. Es una cosa, el desánimo es algo con el cual tenemos que luchar todos los días por nuestra humanidad. ¿O no? Hermana, ¿no se desaniman cuando tienen que cocinar todos los días? Lavar trastes. Hermanos varones, cuando tienen que levantarse todos los días a trabajar, ¿no se desaniman? Y luego que llegas a la casa y que nadie te da las gracias.
Hermanas, usted se pasó todo el día cocinando y se aventó unas enchiladas poblanas, un mole oaxaqueño, una carne asada sinaloense y usted se esmeró y llega el esposo y le dice, lo hacía mejor mi mamá. Llegan muchos desánimos a su vida, pero es una cosa, hermano, nosotros no podemos desanimarnos de nuestra vida espiritual por muchos malos ejemplos que miremos a nuestro alrededor. Amén. Hay muchos malos ejemplos, pésimos ejemplos. Y lamentablemente como nuestros hijos, ¿verdad? ¿Se fija que nuestros hijos a veces siguen al más malandro de la escuela? ¿Por qué no siguen al que sabe matemáticas? ¿Por qué no siguen al que saca puras A? ¿Por qué no lo siguen a él? No, siguen al más malandro. Siguen al más vago, al más flojo, al más perezoso, al que no hace nada. A él sigue. Y lamentablemente hay mucha gente en las iglesias, siguen al peor. Pero no, ponga sus ojos en Cristo. Continúa adelante, punto 2, características de la falsa libertad. Vamos a leer el verso 6, continuó, hay libertad entre comillas que es mortal, hermanos. Hay libertad entre comillas que es mortal. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Sucedieron en nosotros como ejemplo. O sea, Israel, Dios, hermano, hizo cosas, los castigó para que la iglesia tuviera ejemplo. Porque nosotros hoy en día no somos Israel, somos el pueblo espiritual de Dios, pero nosotros tenemos que mirar a Israel como si Dios, porque hay una cosa muy importante, ¿verdad? Que Dios amó a Israel. Lo amó, lo ama. Dios ama a Israel. Ya se lo he explicado. Hoy en día Israel está lanzando bombas a diestra y a siniestra, hermano. Se está acabando los palestinos de la franja de Gaza, está acabando a los terroristas Hezbollah allá en el Líbano. Está haciendo, hermano, estragos allí con sus enemigos. Y deben una cosa, cuando cae una bomba, mata mucha gente. Pero aún así Dios está con Israel y Dios ama a Israel. Y el Señor bendiga a Israel, pero Dios lo castiga, porque Dios al que ama, castiga, lo disciplina. Y es importante que nosotros veamos eso en Israel. Porque sí, hay preguntas que se hacen, ¿a poco Dios ya no castiga a la iglesia? ¿Cómo de que no? Ahorita vamos a ver eso. Vamos adelante. Primero, ¿qué son los ejemplos que vamos a ver? Hay 6 ejemplos aquí rápidamente. Primero, la falsa libertad los llevó a la codicia, hermano. La falsa libertad los llevó a la codicia. Fitemes, dicen ahí en el verso 6, la segunda frase, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Sí, es fácil caer en la codicia en un país donde hay tanto. Hermanos. Es fácil caer en la codicia, donde es tan fácil adquirir las cosas. Donde a veces tenemos las cosas en exceso, es fácil caer en codicias. Así es que nosotros tenemos que entender, no caer en ese mal, porque la codicia siempre, hermano, es hacia algo malo. Satanás nos engaña haciéndonos pensar, tienes un carro, pero si tuvieras este otro, jule. Vives en una casa, pero si vivieras en esta otra casa. Tienes esta ropa, pero si tuvieras esta clase de ropa. Tienes estos zapatos que todavía están buenos, pero si tuvieras estas otras clases de zapatos. Y Satanás siempre tentándonos en la codicia, porque sabe, hermano, que la codicia nos va a llevar a la desobediencia. Así es que esa sensación de amor al dinero y a las cosas materiales conducen a lo malo, conducen a la perversidad, hermano, como personas, como humanos. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Israel cayó en la codicia
Y usted dirá, ¿a poco hay cristianos que caen en la codicia? Yo he mirado muchos que siguen la codicia y por codiciar, lamentablemente, hermano, se desvían del camino de Dios. O no solo se desvían, muchas veces se hacen inútiles, inservibles, se hacen buenos para nada. Porque una persona que no consagra su vida a Cristo, en realidad, ¿para qué sirve? Es una cosa, eso lo dijo Jesús. Entienda esto, iglesia, eso lo dijo Cristo. Dijo que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Así es que si yo sigo el corazón, la codicia de mi corazón me va a ser inútil. Y eso es lo que Satanás está pensando. Necesitas más dinero, necesitas otro carro, necesitas otra casa, necesitas más ropa, necesitas viajar más, necesitas tener más, la cuenta más hinchada, más grande, necesitas más dinero, porque muchas veces nos hace pensar de nuestra vejez, de nuestra salud, de nuestros hijos y de todo. Es una cosa, y la codicia nos arrastra hacia cosas que nos hacen inútiles. Segundo, la falsa libertad los lleva a la idolatría. Dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Sí, ni seáis idólatras. Habían salido del paganismo de Egipto, pero el paganismo de Egipto no había salido de ellos. Formaron dioses. Éxodo 32 dice la Biblia que lo primero que hicieron yendo en el camino, formaron dioses, ¿o no? Hicieron dioses porque la idolatría iba con ellos. Estaban acostumbrados en Egipto a adorar dioses, adorar las imágenes. Y en el camino Dios los había libertado, pero aún así llevaban la idolatría, hermano, dentro de sus corazones. Vuelvo a decir, Éxodo 32 nos cuenta la historia de cómo Moisés, hermano, al tardar de bajar del monte Sinaí, dice la Biblia que cuando bajó el pueblo estaba ahí, habían hecho un ídolo, un becerro de oro. ¿Qué quieren? Les preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Queremos dioses, porque Moisés tarda. Porque Moisés tarda, queremos dioses. Tráigame sus aretes, tráigame las muelas de oro que tengan, tráiganlas. Vamos a hacer un ídolo. Eran idólatras, se habían caído, se habían desviado de la idolatría. Tercero, la falsa libertad los llevó a la fornicación. 7, verso 7. Dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y dice el 8, ni forniquemos. Porque la idolatría básicamente es la fornicación espiritual. ¿Sí? Después de adorar ídolos, se levantaron, hermano, literalmente a jugar. En otras palabras, estaban tan ebrios, porque es lo que significa en esto. Estaban tan ebrios, estaban tan borrachos de vino, hermano, que hicieron básicamente una orgía alrededor del ídolo, alrededor de las imágenes que habían formado. Pecaron ofendiendo a su Señor. Esa práctica los llevó a graves compañías con los paganos. Porque, vuelvo a decir, lamentablemente, cuando una persona no tiene cuidado de su camino espiritual, empieza sutilmente, hermano, a desviarse. Se vive cuando va en el camino, cuando va en la carretera, hermano, sí o no, con tantito que se distraiga. ¿Sí o no? Con tantito. Imagínate, vas a 60, 70, 80 millas por hora y de repente un parpadeo que estás algo en el asiento que lo quieres agarrar y en ese instante pierdes el control. Una distracción en la vida espiritual nos puede llevar a muchas cosas, hermano. Números capítulo 25, verso 1 y 2 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así es que, ¿qué pasó con Israel? Lamentablemente, hermano, habían seguido lo malo, habían fornicado, que significa eso básicamente, el idolatrar, el seguir otros dioses. Recuérdense que en Corinto, aquí esta carta que estamos leyendo, recuérdense que Corinto estaba, hermano, en uno de los templos más prominentes de esa época.
al templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, ¿verdad? Donde contaba, fíjese, este templo había más de 1000 prostitutas. Porque el culto a la diosa Afrodita no era un culto normal, no era pensar que pues se reunían allí a aplaudir, no, era básicamente un centro de prostitución, y esa era la manera como Corinto adoraba a Dios. Por eso Pablo les manda a recordar, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque sabemos que están en medio de una ciudad totalmente perversa. Vivimos en un mundo perverso. ¿Vivimos en un mundo malo o no? Hoy en día tenemos que tener cuidado con todo, hermano. Ya básicamente creo que va a llegar el momento que no vas a poder abrir las redes sociales porque vas a encontrar algo indecente. No vas a poder prender la televisión, ver una película. Hoy en día, ¿qué película no dice malas palabras? ¿Qué película no hace nudismo? De hecho, la mayoría de las películas, cuando están ahí, dicen, esta película contiene violencia, contiene sexo, contiene nudismo, contiene malas palabras. Inmediatamente te dicen que estamos en un mundo que es básicamente un Corinto. Por lo tanto, los cristianos debemos de tener cuidado y es preferible. Es ahí donde Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Ahora, ¿qué decía Cristo? ¿Que sacáramos el ojo? No, que si tu teléfono, tu iPad, tu computadora, te es ocasión a tu vida de caída, regálasela a tu primo, amén. No te creas. Es como que le regalara a la Virgen María al tío. No hagas eso. Es una cosa. El problema es que a veces estamos tan viciados en las cosas, especialmente hoy en día, que pensamos que no podríamos subsistir sin esas cosas. Pero nuestros antepasados subsistieron y vivieron bien, ¿sí o no, hermanos? Eso sí, todos tenían de 12, 13, 14 hijos, pero vivían bien. ¿Cuántos dicen amén? Vivían bien, ningún hijo se quedaba sin comer. Pero el punto es que debemos de tener cuidado. 4, la falsa libertad los llevó a tentar al Señor. La falsa libertad los llevó a tentar al Señor. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron. No tentemos al Señor, dice. ¿Por qué? Porque lo tentaron y perecieron por las serpientes. Eso está en Números capítulo 21, versos 5 y 6. Dice, como Pablo le recuerda ese suceso cuando las serpientes mordían al pueblo, y Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente, y aquellos que miraban a la serpiente podían recibir la sanación. Pero murieron muchísimos hebreos, hermano, en el camino por tentar al Señor. Porque siempre se iban quejando, ¿verdad? Siempre se iban quejando, siempre se iban recordando de Egipto, pero en Egipto estábamos mejor, pero allá teníamos comida, pero allá estábamos mejor. ¿Cómo les iba mejor? ¿Cómo les iba mejor en Egipto? Eran esclavos. En Egipto eran esclavos, ¿o no? Fíjate cómo es Satanás de mentiroso. Fíjate cómo es Satanás de mentiroso, hermano. Hay gente que la iglesia se le hace una carga. Ay, cada domingo. Mira, hasta ponen las manitas así. Ay, otra vez. Ay, otra vez. El domingo. No se diga a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos aquí batallan para traer a sus hijos? No, una batalla para traer a la esposa, que no va a batallar para traer a los hijos, hermano. Ándale, mujer, apúrate. Estábamos mejor antes. No eres más que un necio. ¿Cómo es que estabas mejor antes? Antes eras esclavo de Satanás. ¿O no? Antes eras esclavo del diablo. Es lo que pasó con Israel, con los hebreos. Ellos decían, en Israel, allá en Egipto estaba mejor. ¿Cómo estaba mejor? ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó serpientes.
Por eso cuando hay cristianos que les va una tras otra, déjenlo. Quizás está renegando del Señor y Dios le ha mandado serpientes. Pues dirán, no, pero es que estoy en la gracia de Dios. Déjate de tonterías. Dios, hermano, te va a disciplinar si tú eres una persona que te estás quejando de tu vida cristiana, espiritual. Déjame decir una cosa, ¿la vida en Cristo realmente es una vida de maravilla? No. ¿Nos sale todo bien? No. ¿Tenemos la vida solucionada? No, hay problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, tenemos problemas como todo mundo. Tenemos situaciones difíciles como todo mundo. Quizás estás batallando con una esposa inconversa que se disfraza de cristiana. Quizás estás batallando con un esposo inconverso que se disfraza de cristiano. Quizás estás batallando con unos hijos que son rebeldes, desobedientes. Estás batallando con tus finanzas. Pero no puedes renegar. No tientes al Señor, es lo que te estoy explicando. No tientes al Señor como lo hizo Israel, como lo hizo los hebreos. No tientes al Señor. No digas, es que antes de yo venir a la iglesia estaba mejor. No sabes lo que dices. Ahora ellos tenían, hermano, tenían libertad, tenían pan, tenían agua, tenían sombra en el día, tenían luz en la noche. Pero como eran personas malagradecidas e inconformes, los llevó a provocar al Señor, hermano, igual que Ananías y Zafira. Allá en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, usted sabe la historia. Ellos tentaron al Señor y Dios terminó con ellos. Quinto, la falsa libertad los llevó a la murmuración. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Qué tremendo. Eso está en Números capítulo 16, verso 32, abrió la tierra. Fíjate en aquellos tiempos cómo disciplinaba Dios a los hebreos, hermanos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos ¿a dónde? Y los cubrió la tierra. Y perecieron de medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Porque murmuraron en contra del Señor, murmuraron en contra de Dios. Ahora, en este hay un punto, en realidad ellos murmuraron contra Moisés, ¿o no? Hace un miércoles atrás les dije, y yo creo que es importante que se lo vuelva a decir, porque algunos... pues no vienen los miércoles, no me acordaba. Les decía, y eso que les dije, en realidad, yo cuando lo entendí, cuando lo comprendí, sí me dije, pero no lo digo para ninguna manipulación hacia ustedes, porque no, hermano, no. Algunos de ustedes no van a ir a la vida eterna, francamente no van a ir. Sus vidas, sus frutos, su forma de vivir para con Dios demuestra que no han conocido a Dios. Pero déjenme decir una cosa, mire, los siervos de Dios a través de toda la historia bíblica, de ninguno de ellos se deshizo Dios, de ninguno de ellos. Dios prefirió deshacerse del pueblo. Y usted dirá, porque me vino a la memoria después, pero Saúl, hermano, Saúl no era siervo de Dios. Saúl no era un hombre de Dios. Saúl era un rebelde. Ahora, ¿todos los siervos de Dios fallaron o no? ¿No, hermanos? Todos. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Con lo que tú batallas era lo mismo que batallaba Elías. Ese hombre que descendía a fuego del cielo, ese hombre que decía, abras el cielo si no soy siervo de Dios, y caiga fuego, y caía el hombre. Ese hombre era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Pero Dios jamás se deshizo de ninguno de sus siervos, jamás, ninguno. No hay ni uno que diga te desecho, e incluso ni de Salomón, hermanos. Fíjate, y Salomón era el más sabio.
Salomón era el más sabio, fíjate las cosas que hizo al final de sus días. Ahora, porque no existe eso en el contexto bíblico. Y digo esto porque usted tiene que entender, porque a veces ustedes no hacen mucho caso a la enseñanza. Yo estoy observando eso, ya tengo algunos meses observando eso. Que algunos de ustedes no hacen caso a la enseñanza que yo les doy. Ahora, eso es ofensivo a mí, es ofensivo, me ofende como pastor, me ofende, es una ofensa. Pero la soporto por amor al Señor, aguanto. Yo sé que algunos de ustedes no creen lo que yo enseño, pero aún así, tengo que seguirles enseñando la palabra de Dios. Y tarde que temprano Dios va a descubrir el corazón, así como Israel, ¿verdad, hermanos? No murmuren contra el Señor. No hagan eso. Es una recomendación muy sincera mía. No murmuren contra el Señor. No murmuren contra Él. No digan, estaba mejor allá, me iba mejor allá, estaba mejor antes de venir a la iglesia. No diga eso. Pregunto, sigo adelante. Pregunta, ¿seguirá el Señor desatando estos juicios sobre su iglesia? Verso 11. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan ¿qué? Así es que Dios sigue haciendo juicio sobre la iglesia. Claro que sí. En mis 20 y tantos años de cristiano, 25, 26 años de cristiano, he mirado personas que por su rebeldía no han prevalecido, porque Dios no bendice la rebeldía. Ahora, yo te lo he dicho muchas veces, hermano, hay ministros, o no, ¿a poco no hay ministros que usan esto para manipular a la gente? De hecho te dicen, no murmures del ungido de Jehová, ¿sí o no? ¿Verdad, hermanos? Y te sacan un ferionón. Porque hay de ti si dudas del siervo de Jehová. No. Ese cuento no va aquí. Yo no digo eso por eso. Yo digo que, hermano, el Señor nos ha puesto como pastores, como ministros. Dios lo estableció así en Efesios 4:11, que Dios constituyó pastores, maestros para instruir a los hombres, a las personas, a los cristianos, a fin de que sean hombres y mujeres de Dios. Esa es la finalidad de esto. Esa es la labor nuestra. Y digo esto con esa realidad de lo que encaja aquí el texto, porque Pablo también hacía defensa, hermano, de su ministerio como hombre de Dios. Así es que si en realidad el Señor sigue haciendo juicios disciplinarios sobre la iglesia, hermanos, ya lo dije, por ejemplo, primero Ananías y Zafira, segundo Simón el mago, después Himeneo y Alejandro, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, y también los corintios que tomaban con indiferencia la cena del Señor, como dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, hermano, que algunos, eso lo vamos a ver la próxima semana, que algunos que tomaban la cena del Señor en una manera indigna, y no indigna en el pecado, sino indigna con menosprecio, con indiferencia. ¿Qué es esto? Y hermano, esas personas dormían, dice la Biblia. Así es que es importante que usted sepa, hermano, cómo conduce su vida delante del Señor. Punto número 3, los demonios y los ídolos. Continúo, como parte del cuerpo de Cristo se nos prohíbe tener otros dioses, ¿o no, hermanos? Verso 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzgar vosotros lo que les digo, dice Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así es que vemos cómo Pablo empieza a adentrarse acerca de ese pacto que el Señor Jesús hizo con nosotros. Y nos enseña básicamente que nuestro corazón no debe de cargarse ni buscar otros dioses. Hoy en día es fácil hacerse dioses. Es fácil hacer otros dioses antes que el Señor. Todo lo que estorba en tu vida de consagración y servicio y seguimiento a Cristo es un Dios. Es un Dios. Debemos de huir de la idolatría, como dice Éxodo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dijo el Señor. Isaías 41, verso 29, he aquí todos, dice el Señor, son vanidad, las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Dios prohíbe que seamos idólatras. Dios prohíbe la idolatría. Y como parte del cuerpo de Cristo, hermano, debemos de participar de la gracia del Señor. Y debemos de estar total y absolutamente y ser absolutamente fieles a Cristo Jesús. Debemos ser fieles en nuestro corazón a Cristo. A Cristo. ¿Amamos a nuestra esposa? Sí, pero Cristo es primero. ¿Amamos a nuestros hijos? Sí, pero Cristo es primero. ¿Amamos a nuestra familia? Sí, pero Cristo es primero. Cristo es primero. Hechos capítulo 17, verso 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Debemos de cuidar nuestro corazón de no hacer dioses en el corazón. Porque aunque a veces nosotros pensamos que los ídolos son solamente imágenes, la imagen de la Virgen, la imagen de, no sé, de cualquier ídolo, cualquier santo, a veces decimos, yo no me postro ante esas cosas, pero vuelvo a decirte, todo lo que estorba para que tú ames a Cristo, ¿qué dijo el Señor? Le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. Si hay algo que se interpone entre ese amor a Dios, si hay algo entre ti que se interponga entre Él y tú, es un ídolo. Es un ídolo. ¿Son tus hijos? Son ídolos. ¿Es tu esposo, tu esposa? Son ídolos. Tu trabajo, tus dineros, son ídolos. Todo lo que se interpone en tu amor a Cristo, en tu amor al Señor, no son más que ídolos. Y Dios lo sabe. Y por eso trae disciplina sobre la gente. Por eso el Señor trae disciplina sobre la gente. Trae un agotamiento, una sequedad espiritual. Yo creo que uno de los castigos, fíjate, escúchame lo que te digo. Uno de los castigos que Dios hace hoy en día contra el pueblo de Dios o contra la gente que va a las iglesias, no es que Dios abre la tierra para que desciendan vivos al Seol. Que fuera bueno, ¿no? De vez en cuando, ¿sí o no, hermano? Si hubiese un hoyo allí, ya, déjenlo ya ahí, ¿sí? Pero no, ya no, Dios no lo hace así. Pero yo sí entiendo que uno de los castigos peores que Dios puede hacer hacia una persona es que no entienda la palabra de Dios. Que Dios vele su entendimiento. Porque la Biblia dice, Jesús le dijo a su pueblo, le dijo a Israel, para que no entiendan y no sean salvos. ¿Qué castigo peor que eso puedes tener? Dime, ¿qué castigo peor que ese puede haber que no entiendas la palabra de Dios? Es más, no solamente que no la entiendas, que no la anheles, que no tengas deseos de ella. ¿Qué dijo Pedro? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, con la cual crecen. ¿Para qué? Salvación.
¿No tienes hambre? Ay, hay gente que dice, ay, es que yo no sé leer. Pues no sabes leer porque no lees. Por eso no sabes leer, porque no lees. No entiendes porque no lees, porque no buscas, no indagas, no te interesan los conceptos de Dios, el camino de Dios. Si lees Proverbios, el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 7, el capítulo 16, nos habla de que debemos de buscar la sabiduría. Dice el Señor, yo me paro en la puerta y le digo al insensato, le digo al simple, ven, búscame. El Señor clama la sabiduría, Él dice, vengan, búsquenme. Pero si no tienes hambre, si no haces lo como dice Pedro, no buscas como un niño recién nacido, porque un niño llora por hambre, ¿o no? No llora porque no tiene un reloj, no llora porque no tiene un iPhone, no llora por eso, llora porque tiene hambre, ¿verdad? ¿A qué te levantas a las 3 de la madrugada, a las 2 de la madrugada? ¿Qué te levantas? ¿Por qué te despierta el baby? ¿Por qué te despiertan los bebés? Por hambre, ¿no? Tienen hambre. Hay mucha gente que va a las iglesias que no tienen hambre. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio de Dios. Continúa adelante, la adoración a los ídolos es adoración a los demonios. La adoración a los ídolos es adoración a los demonios. Verso 18. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que sacrifica a los ídolos. Fíjate lo que dice el verso 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros se hagan partícipes con los demonios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Fíjate lo que está haciendo todo aquel que adora ídolos, tiene ídolos en su corazón, está en realidad adorando demonios. Es una abominación delante de Dios, es un paganismo aberrante. Es adoración a demonios. Usted dirá, Roma, el romanismo, la iglesia católica, eso es paganismo. Por eso es que un católico puede ser adorador de la Virgen, adorador del Papa, adorador de la Santa Muerte, puede consultar al tarot, puede consultar las cartas, puede consultar hechiceros. ¿Por qué? Porque eso es paganismo, es la mezcla, hermano, y la mezcolancia de diferentes creencias que no llevan a nada, es abominación. Salmo 106, verso 37, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. El 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Eso es lo que habla de la fornicación. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuántos conocen Haití? ¿Han oído la historia de Haití? ¿Saben la historia de Haití? Haití es el país que está aquí en el Caribe. Es el país más pobre del hemisferio, del mundo. Pero son sumamente idólatras, adoran demonios esa gente. Acá Trump ya los trae que comen gatos y perros, ¿verdad? No, y es verdad. Es verdad, ellos comen animales por pobreza, porque supuestamente ellos cuando comen animales, supuestamente eso los cuida de los malos espíritus, pero eso son abominaciones. Pero fíjate cómo han caído en la vil desgracia, aún así no se arrepienten. Continúa adelante, no podemos servir ni amar a dos señores. Verso 21, verso 21, perdón, de 1 Corintios 10.
No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocarán a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Cuántos aquí entienden que Pablo esto se lo está hablando a la iglesia, hermanos? A la iglesia. No podemos participar, no podemos nosotros pretender que servimos al Señor y ser infieles en nuestro corazón sirviendo otros propósitos, otras cosas. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. La tibieza espiritual es peligrosa, Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué dice? Te desecharé, te vomitaré de mi boca. Ninguno puede tener dos señores. Tenga cuidado, ¿qué es lo que está en su corazón? Indague en su corazón, alúmbrese con la palabra de Dios. Dice la Biblia que es lumbrera, ¿no? ¿No dice la Biblia que es lámpara? Alúmbrese. Vaya a la luz de la palabra. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿A quién amo yo más? Y verás si el Señor no te dirá, mira qué es lo que adoras, mira qué es lo que tú amas. Tú no me amas a mí. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes el Señor les diga, tú no me amas a mí. Tú te amas a ti mismo, amas a tus hijos, amas a tus perros, a tus gatos, amas más tu trabajo, tu dinero más que a mí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. No se le está diciendo al Israel de la ley, se lo está diciendo a la iglesia de la gracia, para que no se confunda, para que no vaya a decir, no, es que yo estoy bajo la gracia. ¿Y qué? ¿Piensas que porque estás bajo la gracia Dios no te va a pedir cuentas? Claro que te va a pedir cuentas. Continúa adelante, punto 4. Todo debe ser hecho solo para la gloria de Dios. Continuó. Todo es lícito, o sea, permitido, pero evitemos contaminar la conciencia. Verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman. Si venden iguanas, coman. Amén, hermanos. ¿Qué carne tienes hoy? No, pues tenemos, no sé, carne de puerco, carne de res, carne de pollo. Coma. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Si algún incrédulo, dice Pablo, los invita y quieren ir, de todo lo que le pongan delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto, si algún día te invitan tus parientes que son impíos, que son inconversos, y te dicen, ven a mi fiesta, ven a mi cumpleaños, ven a mi boda, ven a los 15 años de mi hija, ve y ora por los alimentos, y si puedes darles unas palabras que se acerquen a Cristo, hazlo. No vayas a comportarte como ellos, no vayas a vivir como ellos. Usted dirá, pero pastor, todo es permitido, dice Pablo. Sí, pero no todo conviene y no todo edifica. Ahí mismo en el capítulo 6, verso 12, dice Pablo lo mismo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los que ven lo que vendían en la carnicería, hermano, ¿se recuerdan lo que hablamos? Era la carne consagrada a los ídolos. Sí, fíjate, era una carne que ellos consideraban como una carne santa y la sacrificaban a los ídolos. El sacerdote la traía al mercado y se la vendía al carnicero. Me sobró esta carne de sacrificio, te la vendo, véndemela. Y él la vendía, la ponía ahí en su carnicería, y llegaban los hermanos y decían, ¿esta carne de qué es? No preguntes. Es lo que Pablo dice, no preguntes. Dame 2 filetes de carne para asar, 2 kilos, dame 2 kilos de arrachera, dame 1 kilo de filete miñón, dame unas costillas, ¿verdad? No preguntes. Pero aquellos que tienen una conciencia contaminada, ¿a qué ofrecieron eso? ¿A quién se la...? No preguntes. No preguntes. Es más, no la huelas.
Amén. ¿Usted ha visto a gente que huele la comida, verdad? Le das algo y... No sé si trabajan en la aduana, que tendrían que andar oliendo todo. No sé, pero hay gente que huele las cosas, le das algo, toma hermano. Dile, tiene veneno, a ver si tienes fe. Todo lo que te inviten a comer, incluso los impíos, si los impíos te invitan a comer, come. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Todo es de nuestro Dios. Las iguanas son de nuestro Señor. Hello. Todo es de nuestro Señor. Todo es de nuestro Señor. Es de nuestro Padre. Todo lo que está en esta tierra es de Él. Come. No preguntes, te invitan los impíos, come. Gracias hermano, gracias a familia, gracias amigos por invitarme. Coma, dice Lucas 10:18. Y le dijo, no, pero creo que me equivoqué. Ok, continúa adelante. Protege la conciencia del hermano inmaduro. Ya casi termino, hermano, dame unos minutos, termino ya. Protege la conciencia del hermano inmaduro. Eso ya lo hablamos, versos 28 y 29. Dice, mas si alguien nos dijere, esto fíjate, ahí es donde dice Pablo, si alguien te dice, porque te está tentando, si alguien le dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Dice Pablo. Aquí Pablo está dando a entender, hermano, que habrá gente que te querrá poner a prueba. Te va a querer poner a prueba. Mira, si alguien te invita a comer, en primer lugar, tú no preguntes. Amén. ¿Qué es? No preguntes. Vamos a comer, gracias hermano por la comida, Señor, bendice tus alimentos, gracias por ello, come. Pero si alguien te dice, porque lo va a decir con cierta, es lo que Pablo está diciendo, te va a decir con cierta mala idea. Ah, pero eso se lo ofrecimos a la Virgen de Guadalupe. Dice Pablo, entonces no lo comas. Porque la persona te está tentando, te está provocando. ¿Sí? ¿Qué razón hay para que te diga? Nada. Pero si lo haces por una razón, dice la Biblia, no lo comas. Abstente. Mejor ya de camino a la casa pases por unos tacos. Amén. No comas. Gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Porque tú vas a causar un tropiezo sobre esa persona. O incluso gente inmadura. Vuelvo a decir, Pablo está hablando de una manera rara, casual. Y vuelvo a decir, es bueno mejor no contaminar la conciencia de nadie. Ya lo leímos, el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Por último, bueno, nos faltan dos. Aunque tengamos libertad, aún así, hermano, demos buen testimonio. En realidad, a libertad nos llamó el Señor. ¿Cuántos lo creen? Tú eres libre, hermano. Tenemos libertad en el Señor, pero no para andar causando mal testimonio. Verso 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Sí? Así es que tu deber y mi deber es no causar ninguna piedra ser piedra de tropiezo para nadie, para nadie. La semana pasada te decía, o pasada, antepasada te decía, hoy en día, hermano, hay cristianos que piensan que tomar, que fumar, incluso que decir malas palabras es cuestión de su libertad. No, yo me tomo una fría, me tomo una cerveza porque no hace daño, y luego le sale lo científico, porque dicen, no, la cerveza tiene cebada, es bueno para el hígado, limpia los riñones, y te empiezan a echar un rollo, ¿verdad? No, gracias. Porque para eso hay agua, ¿no, hermanos? Ahora,
Un día me preguntaron, pastor, ¿y me voy a ir al infierno si me tomo una cerveza? No, no te vas a ir al infierno, pero nadie te va a creer tu testimonio. Eso tenlo por seguro. Todo es santificado por la oración, dice 1 Timoteo 4:4. ¿Sí? Y eso, si causa descalificación o murmuración en alguien, tu libertad, si causa descalificación o murmuración, no lo hagas, dice 1 Corintios 8:13. La última, siempre pensemos en la salvación de las almas, hermanos. Termino, verso 31 al 33. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Fíjate el 32, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las otras cosas agrado, las otras cosas las agrado, las cosas agrado a todos, fíjate, agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, nuestra cultura hispana, de México para abajo, seas de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Perú, ¿de dónde faltó? Ecuador, de Honduras, Venezuela, no es argentino, ¿verdad? Sí, allá afuera hay un letrero que dice prohibido a los argentinos, no entran aquí. Pero de aquí para el sur, toda nuestra raza latinoamericana, estamos cargados de prejuicios, hermanos. Somos gente, una cultura muy prejuiciosa, demasiado prejuiciosa. Así es que ¿para qué le buscas ruido al chicharrón? ¿Para qué quieres presumir una libertad que hace más daño que bien? Dime, ¿de qué me sirve a mí tomarme una cerveza y decir soy libre? Cuando yo sé que sus prejuicios los van a afectar más que lo que van a beneficiarlos. Pregunto, ¿me podrán entender? ¿Podrán entender mi libertad? De ninguna manera. Entonces, ¿para qué? Vuelvo a decir, le busco ruido al chicharrón. Si yo sé que voy a causar más daño que bien, ¿para qué lo hago? Ahora, ¿cuántos aquí quieren que sus familias sean salvas? No tomes con ellos. ¿Cuántos aquí quieren que sus familias sean salvas? No digas malas palabras frente a ellos. Que no te cachen en mentiras. Que no te vean fumando a escondidas. Que no, cuando lleguen, que no les dé el tufo a cigarro. Oye, ¿que este no es hermano? Pues él dice, pues ¿por qué huele a cigarro? Lo menos, ¿verdad? Que no deja de oler a mota. Dime, ¿quieres que sean salvos? Guarda tu testimonio. Es lo que Pablo dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así es que esa debe ser nuestra oración. Romanos 14, verso 7, termino, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Concluyo, siempre demos testimonio de Cristo en nosotros. Todo es permitido, pero no todo edifica, ni es provechoso. La idolatría, el pecado más grave y grotesco de la humanidad, o que la humanidad hace contra Dios, porque la idolatría en verdad es adoración a los demonios, es paganismo que ofende al único Dios verdadero. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo, iglesia. Vamos.